Estamos en comunicación con María Alexandra Gómez, quien es la esposa de Nahuel Gallo, el gendarme que está detenido en Venezuela. Hola María Alexandra, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Connie Darchés, Luis Pico, mi nombre es Alejandro Almendros, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bueno, estamos todavía como con esa expectativa y a la espera de lo que pueda suceder, pero bueno, muy cautelosos y esperando, ¿no? Porque ya no sabemos qué esperar de estas personas. María, esta amnistía que se aprobó el jueves, ¿vos creés o habrás hablado con tus abogados o no sé si pudiste hablar con algún funcionario argentino? ¿Contempla la posibilidad de que lo liberan a Nahuel? Mira, si hablamos en términos legales, eh, Nahuel no necesita ninguna ley de amnistía para poder ser liberado. ¿Por qué? Porque Nahuel no presenta ningún proceso legal en Venezuela. Para poder ser Mm. adherido a una ley de amnistía, Nahuel tuvo que haber estado imputado y presentado a algún tribunal contra terrorismo o X tribunales en Venezuela. Nada de eso ha pasado hasta el día de hoy. Nahuel permanece en una situación de desaparición forzada desde hace 440 días. Nahuel nunca fue presentado ante ningún tribunal, Nahuel nunca tuvo asistencia consular, no tiene abogados y tampoco le respetaron lo que es el derecho a poder comunicarse con su familia. Entonces, una ley de amnistía, yo creo que más allá de amparar la situación de Nahuel, es como que yo quisiera hacer la lectura de todo esto, de qué es lo necesario ya para que Nahuel salga, porque si esto no libera a Nahuel, más allá del circo y del teatro que están haciendo, Mm. que lo libere. ¿Sabes? Entonces, ¿qué estamos esperando? Yo sé que Argentina está trabajando a todo nivel internacional, a nivel político, están haciendo eh, negociaciones con países aliados, pero no sé, ellos a mí no me dicen nada. Yo se lo pregunté al canciller Kirchner hace unas semanas que yo me reuní con él, si estábamos esperando esto. Él lo que me dice es que lo mismo, la misma interpretación que hacemos todos es que Nahuel no necesita ninguna ley de amnistía, como no la necesitaron los más de 80 extranjeros que ya fueron liberados. Entonces, la pregunta es por qué Nahuel no ha sido beneficiado de estas excarcelaciones que se han dado hasta el día de hoy. María, buen día. Luis Pico te saluda. Yo te quería hacer una pregunta porque uno de los artículos de esta ley dice que las personas que hayan promovido, instigado, solicitado acciones armadas estarían por fuera de la amnistía, lo mismo que los militares. Entonces te quería preguntar si has hablado con abogados o con diplomáticos, porque Nahuel, al ser un gendarme, cuál sería su situación si los militares están por fuera de la ley de amnistía. No, esto contempla a militares venezolanos. Esto no contempla a un extranjero como lo es Nahuel, porque Nahuel no es funcionario en Venezuela. Es más, Nahuel cuando ingresa suelo venezolano, Nahuel ingresó como un ciudadano, Nahuel no ingresó como un gendarme en funciones de sus servicios, Nahuel no iba a trabajar en Venezuela como gendarme, Nahuel iba a vacacionar y a estar con su hijo y a estar conmigo y después nos íbamos a regresar a la Argentina. Argentina. El tema sigue siendo lo mismo. Nahuel no está bajo ningún proceso penal legal en Venezuela. Nahuel está en una situación de desaparición forzada y eso es un crimen de lesa humanidad. Los abogados coinciden con nosotros, que Nahuel ya tiene que estar liberado, pero no sé si se necesita algo más del gobierno argentino, si el gobierno argentino ha hecho algún tipo de declaración, si el gobierno argentino ha hecho algo o qué tiene que hacer el gobierno argentino, yo no lo sé. Yo lo que estoy es desesperada que si esta ley de amnistía va a traer a Nahuel y lo liberan hoy, porque anoche un diputado, que mi mamá estuvo frente a ese diputado la semana pasada cuando estuvo en la Asamblea Nacional, que se llama Jorge Arriaza, Mm. dijo en una entrevista que iban a ser liberados hoy más de 371 presos políticos en Venezuela. Yo
le oro y le rezo y le clamo muchísimo a Dios que Nahuel sea uno de esos, ¿no? Tanto Nahuel como Germán Giuliani, que son personas inocentes que no tienen por qué estar viviendo esto en un momento político difícil entre Venezuela y Argentina. ¿Ustedes no se enteran hasta el momento en que se dé esa liberación, si existe esa posibilidad, María? Lo que pasa es que las liberaciones en Venezuela se dan en un entorno en base a todo lo ilegal, ¿sabes? O sea, no es que, bueno, te excarcelan, no, o sea, ellos te sacan, Nahuel en este caso, Nahuel está en una cárcel de máxima seguridad llamada el Rodeo 1, te sacan por la parte de atrás, y todo esto yo te lo sé decir por los testimonios de los extranjeros que han ido saliendo. Ellos cuentan lo mismo, te sacan encapuchado, te sacan amordazado para que no grites, para que no hagas nada, te sacan por la parte de atrás de la cárcel y te llevan a una sede de un organismo policial que se llama DIGESIN, y ahí como que te hacen todo el papeleo, todos los estudios médicos y todo este tema para saber que estás bien y poder liberarte. Entonces, nosotros no hay manera de que nosotros nos enteremos al momento exacto. No sé si el gobierno argentino con estos países aliados con que tiene este tema de comunicación se enteran, y bueno, lo que nos toca a nosotros es esperar esa llamada de confirmación de que Nahuel ya está libre, y bueno, es lo que nosotros vamos a estar haciendo el día de hoy, con muchísima fe y muchísima expectativa de lo que pueda ocurrir en las próximas horas. María, Connie D'Artés te saluda, ¿cómo estás? Dos preguntas. Primero, ¿cómo es tu día a día? Que supongo que debe ser muy difícil, lo acabas de describir. Y en segundo lugar, ¿qué acciones ha tomado el gobierno argentino después de conocerse precisamente la promulgación de la ley, ¿no? Con respecto específicamente a Nahuel, porque se ha pedido desde hace mucho tiempo su liberación, sobre todo, bueno, lo encabezó Patricia Bullrich, en su momento fue la que alzó la bandera, por supuesto más el pueblo venezolano en Argentina, ¿no? Pero nadie se comunicó en estas horas, ¿estás esperando? ¿O pensás que esto se trabaja de una manera un tanto más por abajo de la mesa para resguardar precisamente la seguridad de Nahuel? Mira, con respecto a la primera pregunta, ha sido un año completamente durísimo. Ha sido un año muy fuerte, en donde yo he tenido que dividir mi tiempo en maternar, en cuidar a Víctor, en llevarlo al jardín. Si se enferma estoy yo sola con él, llevarlo al parque, ir a las diferentes reuniones donde tengo que ir. Entonces, hacer eso yo sola y dividir mi tiempo en todo este tipo de cosas para poder ayudar también a Nahuel, para poder ayudar a Víctor, para que Víctor esté bien. Ha sido un año bastante fuerte, bastante difícil, pero bueno, seguimos trabajando en pro a la liberación de Nahuel, sin bajar los brazos nunca. O sea, agotada, yo estoy agotada, estoy cansadísima, pero yo sé y estoy segura que estamos súper cerca del final. Y mira, con respecto a las acciones diplomáticas a nivel de Argentina que se estén haciendo, yo opino eso que acabas de decir. Todo lo trabajan debajo de la mesa. Incluso el canciller Kirchner a mí me dijo que ellos son muy, muy cuidadosos en dar algún tipo de información. Viste que siempre hay muchas fake news. Siempre, no, a mí me han dicho como 20 veces que liberaron a Nahuel. Entonces tú te llenas con esa esperanza y dices, Dios mío, lo liberaron, y al final no pasa nada. Entonces, el gobierno argentino trata siempre de mantener la calma, de verificar, y ellos siempre me han dicho, tú tienes que estar tranquila porque tú te vas a enterar que Nahuel está en libertad cuando ya nosotros lo tengamos, y ya lo tengamos sobre un avión directo a Buenos Aires. Entonces, todo lo que se ha estado trabajando, nosotros lo hemos visto los diferentes reclamos del gobierno argentino en la OEA, en la ONU, en el presidente en el Mercosur, pero a nivel humano, a mí me encantaría que se hiciera más. ¿Sabes? Ahí lo escuchamos a tu hijo, ¿no? De fondo, a Víctor, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Él cumplió 3 ahora en enero. O sea que no pudo cumplir sus 3 años con su papá presente. No, ni su segundo cumpleaños ni el tercero. Claro, ya van 2, claro, sí. Completamente de su hijo, de no verlo crecer, de no verlo
yendo al jardín. Entonces, como te digo, o sea, ha sido un año bastante cruel porque en mi cabeza se pasa todo eso, ¿sabes? Pienso en mí, pienso en Víctor y también pienso en Nahuel. Entonces a Nahuel le debe pasar lo mismo. Debe pensar en cómo debemos estar nosotros, en cómo debe estar toda la familia, en lo preocupado que debemos estar, pero bueno, estamos confiados y esperanzados de que esta pesadilla pueda acabar pronto. María, te quería preguntar, que nos recuerdes primero, hasta ahora, nunca pudiste hablar con Víctor directamente, ¿verdad? Con Nahuel, con Nahuel. Con Nahuel, ni ningún familiar, ¿cierto? No, Nahuel tiene 440 días en desaparición forzada, totalmente aislado e incomunicado de su familia. Y te quería preguntar si has podido hablar con familiares de otros presos políticos justamente para saber cómo está Nahuel en estos días. Hemos visto en entrevistas bueno, que él ha sido como una especie de referente para otros presos políticos, para poder llevar todo esto. Si has sabido algo, te han dado algún mensaje los familiares de los presos políticos que lo hayan visto a Nahuel y saber cómo está. Mira, gracias a esos testimonios de todos los extranjeros que han sido liberados, los que han sido liberados a través de todo el año, ¿no? Hubo extranjeros que fueron liberados en el pasado mes de julio del 2025 y con todas estas liberaciones que se han dado a lo largo del mes de enero, todos con los que yo he tenido contacto han conocido a Nahuel, cuentan muchas cosas bonitas de Nahuel, dicen que Nahuel es y es verdad, o sea, es ahí donde yo me doy cuenta de que están hablando de Nahuel Agustín. Nahuel es una persona, él es feliz, ¿sabes? Él tiene su carácter, pero él siempre trata de ver la situación de una manera en que no le ocasione ese trastorno. Entonces, él siempre ha dicho, bueno, si me están dando limones, voy a hacer limonada. Entonces trataba siempre de estar alegre, de poder ayudar a los demás, de decir, bueno, tranquilo, que si esto tuvo un final también, si esto tuvo un principio va a tener su final. Entonces, sí he tenido este tipo de comunicación con diferentes compañeros de reclusión de Nahuel, también personas que nunca tuvieron por qué haber estado pasando por esta situación. Así que mira, todos coinciden con lo mismo y es en la violación sistemática de todos sus derechos humanos, la reclusión dentro de lo que es esa cárcel y el Rodeo 1, cuentan que fue totalmente inhumano, cuentan lo mal que la pasaron dentro de ese lugar, pero cuentan de una hermandad muy bonita que se hizo y que hasta el día de hoy a mí me sigue dando esa tranquilidad, pese a que yo nunca he tenido esa comunicación con Nahuel, pero sé que está bien, sé en estos momentos que Nahuel todavía se mantiene fuerte, se mantiene firme, gracias también a los testimonios de venezolanos que todavía siguen recluidos en esa cárcel del Rodeo 1, que sus familiares pueden ingresar hacia el Rodeo a visitarlos y siempre salen con un mensajito de Nahuel diciendo que él está bien, que sigamos luchando, que ellos saben la lucha que se tiene acá en Argentina y que todo el pueblo argentino está orando y haciendo fuerzas para que Nahuel regrese pronto. María Alessandra, ojalá que así sea. La verdad que ha trascendido frontera, ¿no? Esto de lo que está pasando en Venezuela, más allá del tema de Nahuel, de todos los otros presos políticos, porque como decimos siempre, ¿no? Las dictaduras no son ni de derecha ni de izquierda, son siempre dictaduras. Y lo que está pasando en Venezuela, más allá de que ahora lo intenten seguir disfrazando, sigue siendo una dictadura. Delcy Rodríguez fue parte de todo esto, fue la vicepresidenta de facto allí de Nicolás Maduro, y bueno, y nosotros, como decís vos, no oramos aquí todos para que no solo Nahuel, sino que todos los presos políticos puedan estar en libertad y reencontrarse con sus familias. Te mandamos un abrazo grande y nos ponemos contentos porque suponemos ahí que Víctor ahí te está dando mucha fuerza, ¿eh? Sí. Yo creo que eso es lo que nos mantiene a nosotros de pie, así que acá estamos y vamos a seguir hasta que Nahuel sea libre. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, María Alessandra. Ahí estaba la esposa de Nahuel Gallo.